Vamos a continuar adelante en el proceso de evangelización en la catequesis de adultos. Vamos en el nivel de catequesis Pueblo de Dios, bloque número 5, reintegración de la unidad. Esta es una catequesis que me han pedido para la comunidad Rebaño de Jesús. El tema número 17, rupturas en la comunión. De tal manera que vamos a trabajarlo recomendando primero que lean el tema, que hayan reflexionado y preparado durante el tiempo necesario el acercamiento a esta catequesis, conociendo en ella su contenido y llevando en casa la reunión o de manera virtual el encuentro de la catequesis, con el manejo de las posibles inquietudes para aclarar oportunamente las dudas que puedan quedar o que tengan al respecto y me las puedan hacer llegar también por este canal para retroalimentar el proceso de evangelización. Primero que todo vamos a trabajar el documento base de esta catequesis. Recuerden que las rupturas en la comunión han existido desde el inicio del cristianismo. Entonces hay un documento de vital importancia del Concilio Vaticano II que nos orienta claramente sobre lo que es el diálogo con los cristianos no católicos. Y este documento se llama la Unitatis Reintegratio, publicado el 21 de noviembre de 1964. Este documento está compuesto por una introducción, 3 capítulos y una conclusión. La introducción aborda cuál es la finalidad del movimiento ecuménico, que es promover la restauración de la unidad entre los cristianos, cuyo objetivo es uno de los fines principales propuestos por el Concilio Vaticano II. Señala cómo la división es causa de escándalo para el mundo y obstáculo para la difusión del Evangelio. Reconoce que el movimiento ecuménico se produce por el impulso del Espíritu Santo y participan en él quienes reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador y profesan una fe trinitaria. En síntesis, el documento plantea los fundamentos dogmáticos del ecumenismo, capítulo 1. El capítulo 2 aborda lo que es la práctica del ecumenismo como tal. Y tercero, las características del diálogo con las iglesias de Oriente y con las comunidades surgidas de la Reforma protestante. Del primer capítulo se habla de los principios católicos sobre el ecumenismo. Este capítulo inicia enseñando que la iglesia es una y única, dando amplias referencias de las Escrituras en la que nos basamos para asegurar que la iglesia de Cristo es precisamente la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro en comunión con los obispos. Entonces, el sucesor de Pedro, en este caso el Papa Francisco, y ahora nuestro administrador apostólico, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. En su momento lo fue Monseñor Iván, y así sucesivamente, los que vengan en adelante. Tras establecer con firmeza estas afirmaciones, el documento pasa a explicar la derecha relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica. Sus miembros, al creer en Cristo y haber recibido debidamente el bautismo, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos. Luego se centra en el movimiento ecuménico y pasa a desarrollar numerosas actividades e iniciativas dirigidas a favorecer la unidad de los cristianos. Además, subraya que el diálogo ecuménico no se opone en modo alguno a la labor de conseguir la conversión individual de cristianos no católicos. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo habla de la práctica del ecumenismo, cómo se lleva. Inicia exponiendo los diferentes aspectos de la vida de la iglesia, por medio de las cuales se está llevando a cabo su renovación en favor del ecumenismo. Señala además que el auténtico ecumenismo debe empezar por una auténtica conversión del corazón unida a la oración unánime de toda la iglesia. Continuando con la práctica del ecumenismo, el documento dedica apartados específicos a urgir a los católicos a progresar en el conocimiento mutuo de los hermanos, de su doctrina, de su historia, de su cultura, de la manera como se vive y de todos los elementos doctrinales propios de cada confesión religiosa. En ese sentido, es de especial importancia que los futuros pastores y sacerdotes dominen la teología basada en una sólida formación ecuménica,
de forma que sean capaces de expresar la fe católica de una forma que sea realmente comprensible por los hermanos separados, pero también para ustedes. O sea, todo fiel católico, toda persona, debiera formarse muy bien, tanto en la parte histórica como en la parte doctrinal, la parte teológica. Finalmente se exponen diversas formas en las que se puede cooperar con los cristianos no católicos para allanar el camino hacia la unidad. El tercer capítulo aborda lo de las iglesias y las comunidades eclesiales separadas de la sede apostólica de Roma. Recuerden que el cristianismo se ha dividido en dos grandes apartados. O mejor, este último capítulo está dividido en dos grandes apartados dedicados a las iglesias orientales y a las iglesias separadas de Occidente, que son pues como las dos grandes ramas del cristianismo. Entonces, este primer apartado de las iglesias orientales está imbuido de una idea de gran proximidad con la Iglesia Católica. Comienza exponiendo el carácter e historia propia de los orientales, explicando los motivos que ocasionaron la separación. Seguidamente analiza aspectos fundamentales, tales como la tradición litúrgica y espiritual de los orientales, subrayando el amor con el que realizan los cristianos orientales su culto litúrgico, especialmente la celebración de la Eucaristía. Seguidamente, analiza el carácter propio de los orientales en la exposición de los misterios, reconociendo que con frecuencia las diversas formas teológicas, más que opuestas a las nuestras, son complementarias entre sí. Recuerden que la Iglesia de Oriente juega un papel importante en el desarrollo del cristianismo, y allá están los padres apostólicos y muchos de los documentos que surgen y alimentan la fe católica y universal. Y también habla de las iglesias y comunidades eclesiales separadas de Occidente. La condición propia de estas comunidades presenta unos antecedentes y una situación actual muy diversa, muy compleja. La diversidad de su origen y de su doctrina discrepan bastante, no solo de nosotros, sino también entre ellos mismos. Tras afirmar las importantes discrepancias en la interpretación de la verdad revelada, el documento ofrece algunos puntos que pueden servir de estímulo para el diálogo ecuménico. Así, la confesión de Cristo como centro y fuente de la comunión eclesiástica debe ser fundamento para buscar la unidad. A pesar de las grandes divergencias doctrinales, incluso respecto del mismo Cristo. De igual forma, el amor y veneración por las Sagradas Escrituras, que las lleva a buscar en ellas a Dios, debe ser camino de acercamiento. Si bien en la vida sacramental solo coincidimos en el sacramento del bautismo, hay otros muchos puntos, como la doctrina sobre la Cena del Señor, sobre el culto y los ministerios de la Iglesia y sobre los demás sacramentos, que deben ser objeto de diálogo. Como ya se ha dicho, la doctrina de las comunidades separadas occidentales son muy diversas entre sí. Sin embargo, la última parte del capítulo, bajo el título La vida con Cristo, contiene una bella exposición de numerosos puntos de unión con la doctrina católica. O sea, los hermanos separados, nuestros hermanos cristianos, en muchos puntos convergemos, tenemos puntos similares. Sin embargo, hay que mirarlos con agudeza para no incurrir en errores, porque pareciendo lo mismo, hay elementos esenciales que nos hacen diferentes. Para ello también quiero abordar un poquito, porque es importante que reconozcamos estas dos corrientes importantes que existen. Entonces, aquí estudiamos lo que son las iglesias orientales. Y cuando hablamos de las iglesias orientales, obligatoriamente tenemos que abordar el cisma de Oriente, también llamado el Gran Cisma, que fue el final de un conflicto religioso entre la Iglesia Católica de Occidente, con sede en Roma, y la ortodoxa y otras confesiones orientales, con sede en Constantinopla. El resultado fue la separación definitiva de ambas corrientes y la excomunión mutua de sus dirigentes, del papado y los patriarcas. El cisma se concretó en el año 1054, pero los enfrentamientos venían produciéndose desde varios siglos atrás. O sea, las divergencias concluyen aquí en el 1054 con el cisma de Oriente, pero ya habían problemas complicados que preceden toda esta, que hacen parte de la historia de la Iglesia. Muchos historiadores afirman que comenzaron
ya cuando se trasladó la capital del Imperio Romano desde Roma a Constantinopla, y se acentuaron cuando Teodosio dividió este imperio entre el de Oriente y el de Occidente. Las causas. Las causas son de tipo religioso, pero también de tipo político, o sea, la división entre Oriente y Occidente. La mayoría de los autores tienden a dejar de lado las diferencias religiosas para identificar la causa principal del cisma. Sostienen que se trató más de una lucha de poder, con la obediencia a Roma como centro del mismo. De esta manera, en Oriente no existía una figura equivalente a la del Papa. Había, sí, un episcopado del que formaban parte todos los obispos y pretendían mantener su total independencia. Pero aparte de esto, existieron una serie de causas que se desembocaron en la ruptura. Aquí encontramos unas diferencias religiosas, porque existen divergencias en las interpretaciones religiosas que se habían ampliado con el tiempo. Cada iglesia tenía su santoral propio, o sea, me refiero a Oriente y Occidente. Tenían un calendario litúrgico diferente. También existía la disputa entre quién era la cabeza principal de la iglesia, Roma o Constantinopla. Aspectos más concretos completaron las diferencias, como las acusaciones de los orientales de que los papas no aceptaban el sacramento de la confirmación llevado a cabo por sacerdotes, que los curas latinos se cortaban la barba y además eran célibes, no como los orientales, y que usaban pan ácimo en la misa. Por último, existió un auténtico debate religioso sobre la introducción en el credo por parte de Roma de la afirmación de que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Los religiosos de Oriente no quisieron reconocer esta última procedencia. Y también, lógicamente, la división se debió a cuestiones políticas. La herencia del Imperio Romano también era objeto de disputa. Los occidentales apoyaron a Carlomagno para restablecer el imperio, mientras que los orientales se pusieron del lado de sus propios emperadores bizantinos. Como consecuencia, tenemos en cuenta que no existe una sola iglesia ortodoxa, o sea, son muchas las tradiciones religiosas que existen en Oriente. La más numerosa es la rusa, con alrededor de 150 millones de seguidores. Imagínense la cantidad de personas. Todas estas iglesias son autónomas con capacidad de decisión propia. Al día de hoy, los ortodoxos son la tercera comunidad dentro del cristianismo por número de fieles, tras los católicos y los protestantes. Ahora vamos a hablar de la Reforma Protestante. Recuerden, estamos hablando de los dos. Ya vimos la parte de Oriente, ahora vamos para la Reforma Protestante. La palabra protestante proviene de los príncipes alemanes que emiten una protesta contra el emperador sacro del Imperio Romano, Carlos V, que se negaba a los llamados a la Reforma Luterana dentro de la Iglesia Católica. Por tal razón, a las personas que defienden estas posturas o que se adherían a ellas, les empezaron a llamar protestantes. Martín Lutero es una de las figuras más influyentes de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, hace apenas 503 años, el fraile Agustín Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia cuando publicó sus 95 tesis sobre la penitencia y el uso de indulgencias en la puerta del Palacio de Wittenberg, en Alemania. Posteriormente, Lutero desarrolló estos 95 principios de su doctrina, llegando a una distinta a la fe católica. Dejó la vida religiosa y contrajo matrimonio con una ex monja, parte de su vida personal, y durante su vida atacó duramente el papado y dio lugar a varias revueltas. Lutero desarrolla la creencia de que el hombre es salvado solamente por la fe en Cristo y que no existe, por tanto, obligación de hacer buenas obras. Esta creencia es conocida históricamente como la doctrina de la justificación por la sola fe. El luteranismo también rechaza totalmente la autoridad del Papa y afirma que la Biblia es la única fuente de autoridad. También rechaza la intercesión de los santos y de la Virgen María, la veneración de las imágenes, la existencia del purgatorio. Las ideas de Lutero se extendieron por toda Europa
Como consecuencia, el teólogo francés Juan Calvino fundó la segunda rama principal del protestantismo llamada calvinismo en Ginebra en el año 1541. Calvino considera que debía eliminarse todos los sacramentos de la Iglesia Católica, incluso los dos que conservó Lutero, el bautismo y la Eucaristía. Esta última concebida de una forma diferente, lo que llevó a la formación de otras denominaciones como presbiterianos, anglicanos, anabaptistas y congregacionistas, entre otros. A nivel mundial, los protestantes constituyeron el 37% de los cristianos en una estadística del año 2010 y siguen en aumento. Con datos estadísticos se muestra que el protestantismo ha aumentado en América Latina, donde vive cerca del 40% de los católicos a nivel mundial, donde las poblaciones protestantes aumentan significativamente cada año. Quiero ahora que hagamos también, después de mirar la parte histórica, que ya hemos visto la parte de la unidad y reintegración, ahora hemos visto lo que es la Iglesia Orientales, ahora pasamos a lo que es la Iglesia, la fundación o el inicio de las iglesias protestantes y todo ese movimiento fundado con Martín Lutero y Calvino. Pero ahora vamos a mirar el fundamento bíblico, que me parece muy importante en el diálogo ecuménico, y para que ustedes lo tengan en cuenta. Y voy a citar unos textos y se los voy a traer a colación para que ustedes los tengan muy en cuenta. Primero, Juan 17 del 20 al 21. ¿Qué dice? No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. O sea, la posibilidad del diálogo ecuménico y el trabajo constante de la unidad. Miren esta cita bíblica tan valiosa para el trabajo ecuménico y para la búsqueda de la unidad. Romanos 16, versículos 17 al 18. ¿Qué dice? Saludaos los unos a los otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Os ruego, hermanos, que se guarden de lo que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que han aprendido. Apártense de ellos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengan todos un mismo hablar y no haya entre ustedes divisiones. Ojo, y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé que existen discordias entre ustedes. Oigan, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y pregunta el texto, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Miren, o sea, ya desde ese momento, en la primera etapa del tiempo apostólico, aparecen divergencias, para que hoy pues no nos asustemos, pero sí trabajemos mucho por la búsqueda de la unidad y por trabajar todos, como dice el Señor en la primera cita que les he leído, para que todos seamos uno. Primera de Corintios 11, 18 al 19. Pues ante todo, oigo que al reuniros en la asamblea hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte, desde luego. Tiene que haber entre ustedes también disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre ustedes. En eso no los alabo. Yo creo que es muy importante, ante todo, evitar las divisiones, las disensiones. Y creo que allí también se pone en juego la virtud probada de cada uno, la claridad de la doctrina y sobre todo la sinceridad con la que sigues al Señor. Gálatas 5, 19 al 21 dice lo siguiente: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas,
Y miren lo más importante, divisiones, disensiones. Esto lo dice el texto sagrado. Las divisiones y las disensiones. Juan capítulo 17, versículo 19, dice: y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Hay que buscar la verdad. Y creo que también en la búsqueda de la verdad está nuestra propia libertad, porque el mismo Señor nos ha dicho: la verdad os hará libres. Juan capítulo 1, versículos 6 al 9 dice: me maravillo de que, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, se pasen tan pronto a otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema, como lo tenemos dicho. También ahora lo repito: si alguno os anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea anatema. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿o es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, dice San Pablo, porque yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación del mismo Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, y creo que hace mucho énfasis en lo siguiente: si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea anatema, sea condenado. Yo creo que tenemos que ser muy claros y precisos en el seguimiento del Señor, y ante todo buscar la verdad, ante todo buscar la unidad de criterios, trabajar incansablemente por la unidad de la Iglesia y por la transmisión de las sanas costumbres, las sanas tradiciones. También en esta catequesis creo que es muy importante trabajar los términos o palabras que nos pueden ofrecer cierta dificultad. Entre ellas aparecen tres, porque hemos hablado del cisma de Oriente. ¿Pero qué es un cisma? Miren, cisma es una palabra que significa división, discordia o desaveniencia entre los individuos de una misma comunidad. En teología, cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de una iglesia a él sometidos. Un cismático es una persona que crea o inicia un cisma en una organización, o es un miembro de una organización que ha incurrido en cisma o en error y ha entrado, pues, lógicamente, en división. El Código de Derecho Canónico, medio que nos dice al respecto, Canon 751. Cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, pero lo reitero, el gran cisma de Oriente, que se refiere a la división entre las iglesias oriental, la iglesia ortodoxa, y la occidental, la iglesia de Roma. En el 1054, como ya lo hemos dicho, por cuestiones políticas y cuestiones religiosas. Otro tema que me parece muy importante es el tema de la herejía. ¿Qué es una herejía? Canon 751 también dice lo siguiente: se llama herejía a la negación pertinaz, obstinada o de manera terca, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la lucha pertinaz sobre la misma. La herejía es la oposición voluntaria a la autoridad de Dios depositada en Pedro, los apóstoles y los sucesores, y lleva a una excomunión inmediata, es decir, a la separación de los sacramentos de la Iglesia. La herejía surge de un juicio erróneo de la inteligencia sobre verdades de fe definidas como tales. Por ejemplo, una herejía es el nestorianismo. El nestorianismo es una herejía del siglo V que enseña la existencia de dos personas separadas de Cristo encarnado: una divina, el Hijo de Dios; otra humana, el Hijo de María. Pero asegura Nestorio lo siguiente, que están unidas con una voluntad común.
Esta herejía toma su nombre de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien fue el primero en difundir la doctrina. Expresada de la siguiente manera: el Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios, de tal manera que con esto fracciona la persona de Jesús. Y así existen muchas herejías. Existe el monofisismo, el monotelismo, el gnosticismo, entre muchas otras que hacen parte de la historia del cristianismo, que fueron erróneas o enseñaron de manera equivocada la doctrina de la fe, y por eso aparecieron unos concilios que buscaron sanar o llegar a puntos de acuerdo basados lógicamente en la sana doctrina para llegar a puntos comunes de frente a la fe en Cristo. Otra herejía, la iconoclastia, y esta la he querido tomar porque es muy común hoy entre nosotros. Es del siglo VII y VIII. Esta herejía surgió cuando apareció un grupo de gente conocido como los iconoclastas, que significan literalmente los que rompen imágenes, los que quiebran cualquier signo o cualquier icono que tiene que ver con lo sagrado. Afirman que es un pecado hacer pinturas o estatuas de Cristo o de los santos, a pesar de que están escritos en la Biblia. Dios ha ordenado que hicieran estatuas religiosas, como lo cita Éxodo 25, como lo emite Primera de Crónicas 28, incluyendo algunas representaciones simbólicas de Cristo, como lo que aparece en Juan 3:14, que dice lo siguiente: así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, y todo aquel que la miraba quedaba sano, así mismo será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él sea sano. Y mire que hay una amplia referencia a la figura de Cristo. Sin embargo, los iconoclastas odian cualquier cosa que tenga que ver con las imágenes. Otro elemento, aunque no está aquí, pero lo quise tener en cuenta porque hace parte también, junto al cisma y a la herejía, es la apostasía. Y la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. En este caso no se rechaza una doctrina católica, sino que se rechaza la iglesia misma, la iglesia entera. Puede que el apóstata comparta algunas doctrinas católicas, pero rechaza completamente la autoridad de la iglesia. Por ejemplo, en este caso puede ser un católico que se hace musulmán. Esta persona sería un apóstata, aunque cree en algunas doctrinas católicas como la existencia de Dios uno. Sin embargo, cree en esas doctrinas no por la autoridad de la iglesia, sino por otros motivos. Por eso se puede afirmar que rechaza totalmente la fe cristiana. Quisiera dejarte algunas preguntas para la meditación y para que en casa lo medites, lo reflexiones, lo investigues. ¿Quiénes son los hermanos separados? ¿Cómo los identificarías? ¿O cómo los tratarías? ¿Cómo es tu relación con ellos? Quisiera también preguntarte lo siguiente: ¿qué otras herejías conoces? Puedes investigarlas, leerlas. Una tercera pregunta que te quiero dejar hoy es a nivel personal. ¿Tienes clara la doctrina católica frente a los diversos temas que hemos abordado? O sea, ¿cómo es tu conocimiento de la fe cristiana en sus dogmas, en la Sagrada Escritura, la liturgia, todo lo que tiene que ver con la parte normativa y toda la parte de la Sagrada Escritura y todo lo que aborda pues la misma historia de la iglesia que tiene que ver con la tradición? Ahí te dejo esa inquietud. Y quiero cerrar esta reflexión con el credo niceno-constantinopolitano, o credo de Nicea, o credo niceno, tal como fue aprobado en la forma ampliada del Concilio de Constantinopla en el año 381. Es la profesión de la fe cristiana, común a la Iglesia Católica, a todas las iglesias orientales separadas de Roma, de la mayoría de las denominaciones protestantes. Y dice de la siguiente manera, para que lo repasemos y para que lo tengas en cuenta, porque es que este credo es muy importante en la tradición cristiana, porque nos lleva a nosotros a abordar elementos que en su momento fueron muy polémicos y que hoy siguen siéndolo, en el surgimiento de tantas discrepancias, en la existencia de tantos movimientos y grupos que surgen en medio de nosotros. Dice de la siguiente manera: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de todo, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Espero con esto aclarar la catequesis. Cualquier duda que ustedes tengan me la pueden hacer llegar. Quedo pendiente para la retroalimentación y para el crecimiento espiritual como comunidades de fe que caminamos en este proceso dinámico, constante, para que cada día maduremos en nuestra fe y conozcamos estos puntos fundamentales de la fe católica y todo lo que tiene que ver con el diálogo con nuestros hermanos separados. Cordial saludo a todos, que Dios los bendiga. Desde aquí les hago llegar mi saludo, que el buen Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos. Bye, bye.